Hola, qué alegría poder saludarte. ¿Recuerdas cuando podíamos salir sin limitaciones, prohibiciones y miedos? ¿A dónde ibas frecuentemente? ¿Al trabajo? ¿A la escuela? ¿Quizá al gimnasio? ¿A la tienda? ¿Disfrutabas ir a la iglesia o a reunirte con amigos y familiares? Nos cuesta entender que hemos perdido algo que se resume en una sola palabra: libertad. Tan estimado valor que quizá antes no apreciábamos, pero ahora anhelamos tanto volver a disfrutar. Llegamos a esto por la amenaza de un virus que nadie lo puede ver, pero podemos observar su acción al arrebatar la salud y la vida de muchas personas alrededor del mundo. ¿Sabes que nuestra experiencia no es la única? Es más, lo que estamos viviendo ahora es solo un daño colateral de aquella triste historia que cambió el mundo en su totalidad. ¿Quieres saber cuál es? Te invito a regresar en el tiempo y a través de la Biblia descubrir a lo que me estoy refiriendo. Te invito a leer en la Biblia Génesis 2, 7 y 8. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Luego los versículos 21 y 22 dicen: Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Jehová Dios, el creador del universo y de nuestro planeta, se encuentra aquí actuando en la maravillosa creación del hombre y de la mujer. Y les da un regalo especial donde iría a ser su hogar, el Edén. La pareja tenía la libertad de viajar por todos los planetas y galaxias y regresar extasiados de felicidad a su nido de amor, su hogar, su Edén. Allí ellos cooperaban en el cuidado de todo lo que Dios les había encargado. Cultivaban las más exquisitas frutas, compartían momentos de recreación con los animales que los rodeaban, gozaban de todo lo bello que había a su alrededor. Pero de todas las experiencias que más disfrutaban era encontrarse todas las tardes con su Creador, con su Dios. Él era el fundamento de su felicidad. Desgraciadamente, esa felicidad no fue perpetua. Si continuamos leyendo la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, encontraremos la triste y dolorosa decisión que tomaron Adán y su esposa, y que marcaron el destino no solo de sus vidas, sino también de toda la humanidad. Fueron infectados por el mayor de los virus, un virus mortal, el virus del pecado. Y como todo virus contagioso y que se propaga exponencialmente, el pecado empezó a hacer efecto en sus vidas y a privarlos de todo aquello que hasta ese momento la pareja había podido disfrutar con libertad. Quizá para muchos en la actualidad, el hogar es lo más seguro que puede haber en el planeta, pero para la primera pareja, su hogar en el Edén ya no podría ser seguro, pues en medio del huerto estaba el árbol que les proporcionaba la vida eterna. Era mejor que guardaran distanciamiento, pues Dios no deseaba que ellos vivieran sufriendo en forma eterna las miserias de las consecuencias del virus del pecado. Es por eso que después que la pareja cayó, se encomendó la tarea de cuidar la entrada del Edén con ángeles que estaban rodeados de rayos luminosos que se parecían a espadas. Imagínate ver de lejos su maravilloso hogar, ya no poder disfrutar de toda la belleza exquisita y felicidad incomparable que tenían ahí. El virus del pecado también les quitó la posibilidad de recorrer mundos y planetas alrededor. Estaban condenados a vivir una cuarentena terrenal. Y lo más triste y doloroso de todo, ahora estaban separados de su Creador. Ya no podrían verse cara a cara. Aquellas tardes de conversación y regocijo nunca más volverían a darse. El virus del pecado los distanció de Él. ¡Cuánto dolor!
cuánto arrepentimiento, pero la infección era mortal. ¿Te suena familiar? ¿Gracias al coronavirus has dejado de ver a alguien a quien tanto amas? ¿O quizá ya nunca volverás a ver? Gracias al virus del pecado, Adán y Eva ya no pudieron ver más a su padre. El pecado produjo esa separación. Pero el virus del pecado no puede cambiar el corazón de Dios. Somos sus criaturas preciosas y nos ama tanto. Y a pesar de que el pecado nos aleja de Él, desde el primer día en que el hombre y la mujer pecaron, Él fue a buscarlos. Y lo más lindo de todo es que nunca dejó de hacerlo. Ha buscado tanto a la humanidad a lo largo de todos los años de la historia, que un día decidió llevar a cabo el plan que por tanto tiempo había sido establecido. Tanto nos amó que Él mismo decidió venir a vivir entre nosotros. Dejó toda su gloria y poder, dejó aquella libertad de la cual gozaba y vino a vivir confinado en nuestro tiempo y espacio. Vino a incrustarse en la cuarentena terrenal, exponerse a un mundo contaminado e infectado con el virus del pecado y que estaba destinado a morir. La primera parte de 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Jesús dejó las riquezas de su gloria para vivir en nuestra pobreza terrenal. Recuerda, el virus del pecado provocó la separación del hombre de Dios, así que la mejor riqueza que Jesús pudo dejar es la bendición de poder ver a su Padre cara a cara, y que gracias a la muerte se separaría por completo de Él, algo que nunca había hecho. Pero estaba dispuesto a hacerlo por ti y por mí. Sí, al entrar a este mundo, Él sabía que ya no podría ver a su Padre, pero podía depender de la ayuda de la oración. Los ángeles y el Espíritu Santo mantendrían esa comunicación ilimitada con el cielo. Quizá hoy no puedas ver a tus padres, hermanos, demás familiares, amigos o compañeros de trabajo. Pero gracias a la tecnología, con una llamada puedes conversar con ellos y saber cómo están, y encuentras fortaleza. Jesús se comunicaba virtualmente con su Padre. No tenía un celular, pero a través de la oración lograba saber la voluntad de su Padre para él. Bueno, todos conocemos la historia. A pesar que Jesús vivió en este mundo contaminado, gracias a esa constante relación con su Padre Celestial, Él no se contagió del virus del pecado. Y como era resistente, no estaba condenado a morir. Pero su objetivo no era vivir en este mundo libre del pecado, sin experimentar la muerte, mientras miraba a su creación preciosa sufrir por las consecuencias del pecado. Morir y descender a la tumba. Claro, Jesús podía sanar y resucitar a las personas de la muerte, pero al resucitarlas pasaría lo mismo de antes. Nuevamente se contagiarían del virus del pecado y volverían a morir. De nada serviría que vivieran en este círculo de sufrimiento constante. Además, recuerda, Jesús era un humano como tú y yo, y Él podía ser de ayuda solo en su localidad. ¿Qué de las personas que vivían en Asia o en Europa no conocían de Él? Y Él no podía llegar a ellos, a menos que quizá haga un viaje misionero. Pero mientras iba a España y Asia, los que quedaban en Jerusalén seguían enfermándose y muriéndose. Imagínate a Él, tratando de salvar las vidas de tantas personas en tantos lugares, para que todo volviera a ser lo mismo. Para que todos se vuelvan a contaminar y tengan que nuevamente morir. En la mente finita de los discípulos había ese deseo humano de querer que Jesús se quedara con ellos para siempre. Junto a Él harían un gran reino que nunca perecería. Llegarían a ser la nación más poderosa e importante del mundo. Y Jesús, claro, como rey, serían invencibles. Y por supuesto que lo lograrían. Alguien que tenga el poder de sanar enfermos, resucitar a los muertos, alimentar a miles de personas,
les ayudaría a ganar grandes batallas. Se convertirían en la nación más poderosa. Felizmente, la mente de Jesús no es finita. ¿Sabes? Cuando tú crees que lo que estás planeando para tu vida es lo mejor, y cuando ves que Dios lo está llevando por otro lugar, no dudes. Él ve mucho más allá de lo que tú puedes ver. Su mente es infinita, porque recuerda, Él creó a Adán y a Eva. Él fue testigo de todo lo que perdieron, y Él sintió el dolor más grande al ver que su creación estaba destinada a morir lejos de su Creador. Él sabe que tiene que vencer a un enemigo, al creador del pecado, el responsable del sufrimiento de sus criaturas. Jesús no deseaba que vivamos en el círculo del pecado. Su plan no es terrenal. Este no es nuestro hogar, ¿sabes? Él no quiere que nos conformemos a vivir enclaustrados en este mundo llamado tierra. Él quiere llevarte de regreso a aquel hogar que el pecado alejó de Adán y Eva y que también nos pertenece, pues somos hijos de ellos. La última parte del versículo que leímos hace un ratito termina diciendo: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él no solo dejó su riqueza para hacerse pobre. Él no dejó el cielo para venir a quedarse a vivir en nuestra cuarentena. Él quiere usar esa pobreza para darnos una riqueza inimaginable. Quiere que disfrutemos de los sueños que Él tiene para nosotros. Quiere darnos la riqueza de la cual Él es dueño, la libertad eterna. Su plan no era venir a vivir aquí y construir una gran nación y que demostrar al mundo entero que podían sanar todo tipo de enfermedades, incluido pandemias. Que tenía la capacidad de resucitar a los muertos. Él no había venido solamente por ese grupo. Su objetivo era salvar a toda la creación. Y para ello tenía que vencer al causante de todas aquellas enfermedades, dolor y muerte. Tenía que vencer al pecado y a su creador. Decidió entregar su vida sin pecado. Recuerda, Él no debía morir, pero Él deseaba tanto darnos de sus riquezas. Deseaba que gozáramos de la libertad que teníamos antes del pecado, y la única forma de salvarnos era que Él tomara nuestro lugar. Por eso decidió entregar su vida y murió. Su vida sin contaminación fue el antídoto perfecto para el virus mortal del pecado. Al entrar al terreno de la muerte, le aplicó el antídoto y la muerte no lo pudo contener. Jesús salió victorioso, venciendo a aquel enemigo que por tantos años había hecho daño a su creación. Aquellos discípulos que caminaron con Jesús lograron comprender que había un plan mucho mejor para sus vidas. Lograron entender que aquel amigo con el que habían compartido algunos años aquí en la tierra era la sanación para su alma. Gracias a él podrían ser libres de las consecuencias que el virus del pecado había provocado en sus vidas. Ya no estarían condenados a la muerte. Sus cuerpos podrían morir, pero descansaban confiando que sus vidas estaban seguras en las manos de Jesús. Me gustaría decirte que cuando esta cuarentena por el coronavirus termine, cuando la libertad se nos sea devuelta, todo será perfecto. ¿Sabes? Esa es una ilusión. Estoy segura que mucho antes de la aparición del COVID-19 ya has sufrido por causa del pecado. Estoy segura que cuando volvamos a la normalidad, nos vamos a encontrar con un mundo totalmente distinto. Quizá ya no estarán aquellos amigos o familiares que anhelabas tanto volver a ver. Para muchos tendrá que ser un nuevo empezar. Los largos meses de paralización llevaron al cierre de aquel negocio que dedicaste tiempo y sudor. O quizá ya no encontrarás tu posición en el trabajo y te has quedado desempleado o desempleada. Todo será diferente. Tendremos que enfrentarnos a un mundo golpeado, herido, y sí, habrán muchos más daños colaterales. Este mundo no da para más. El virus del pecado seguirá produciendo más dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Pero no todo está perdido. La vida de Jesús es el antídoto para nosotros también hoy.
Nosotros tenemos la opción de decidir si aceptamos ser vacunados con la sangre de Cristo para así llegar a ser resistentes a aquel virus mortal llamado pecado. ¿Te sientes triste, frustrado, enojado, deprimido, ansioso porque has perdido la libertad? ¿Porque la muerte acecha tu puerta? Recuerda, lo que estamos viviendo hoy es el daño colateral de lo que pasó hace 6,000 años. Pero hace 2,000 años se creó el antídoto para el virus del pecado. Dios quiere darnos libertad y a través de la sangre de Jesús podemos ahora obtenerlo. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Nuestra cuarentena terrenal está por terminar. Pronto el pecado ya no provocará más daños colaterales. Pronto seremos libertados no solo mental, sino también físicamente. Recuerda, Jesús sigue buscándote, Él no se cansa de hacerlo. Y muy pronto vendrá su búsqueda final para llevarnos a vivir con Él. Nos devolverá todo aquello que el pecado nos quitó. La vida de nuestros familiares, la salud, hará justicia para tu vida y mi vida. Podremos nuevamente gozar de aquel jardín del Edén, hogar de nuestros padres. Podremos ser libres de viajar por mundos inimaginables y por sobre todo, volveremos a ver cara a cara a nuestro Creador. ¿No te gustaría estar allí? ¿No te encantaría disfrutar de esas riquezas? Ese día está pronto a llegar. Jesús te está llamando, te está buscando. Solo es cuestión de que lo aceptes como el antídoto para tu vida.